para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver el segundo tipo de intercambiadores de calor, que son los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Bien, cuando los requerimientos de área de transferencia de calor son mayores a 19 metros cuadrados, estos ya no se logran con intercambiadores de doble tubo. Entonces es necesario emplear intercambiadores de mayor área de transferencia de calor. Y los intercambiadores de coraza y tubos son los intercambiadores que tienen mayor área de transferencia de calor con relación a los intercambiadores de calor de doble tubo. Entonces, pasamos al segundo tipo de intercambiadores de calor. Vimos ya intercambiadores de calor de doble tubo. Hoy vamos a ver intercambiadores de calor de coraza y tubo. ¿Está bien? Perfecto. Bien, los intercambiadores de calor de coraza y tubos se emplean cuando se requieren superficies grandes de transferencia de calor, mayores a 19 metros cuadrados. Y estas áreas de transferencia de calor se obtienen por medio de los intercambiadores de calor de coraza y tubos. El intercambiador de calor de coraza y tubos está formado por un banco de tubos que están contenidos en una coraza. Uno de los fluidos fluye por el interior de los tubos y el otro fluido por el exterior de los tubos dentro de la coraza. Aquí tengo este intercambiador de calor de coraza y tubos. Como ustedes podrán apreciar, el número de tubos en un solo intercambiador es bastante grande. Puede ser mayor a 1000 tubos, puede pasar el millar de tubos. ¿Está bien? Entonces, el área para la transferencia de calor en la superficie lateral de los tubos. Como existen varios tubos, el área de transferencia de calor también es mayor. Tengo aquí el espejo de tubos, los tubos que pueden ser tubos de cobre, de aluminio, de acero inoxidable o de algún otro material de alta conductividad térmica. Tengo aquí la coraza. La coraza es de acero comercial. En cambio, los tubos son tubos para intercambiadores o condensadores. La coraza nosotros lo podemos hallar a partir de la tabla F del Robert Mott. La tabla F1 de Robert Mott me da el diámetro de la coraza. En cambio, el diámetro de los tubos del intercambiador de calor están en la tabla número 10 del libro Transferencia de Calor de Donald Kerr. A este disco, el disco que contiene los tubos, se lo llama espejo de tubos. Este es el espejo de tubos. Luego tengo aquí discos segmentados. A estos discos segmentados se los conoce con el nombre de deflectores. ¿Está bien? Tengo aquí los deflectores para ocasionar mayor turbulencia. ¿Está bien? Entonces, tengo aquí un intercambiador de calor. El fluido caliente ingresa por el extremo izquierdo, pasa por los tubos y sale por el extremo derecho. ¿Cuántas pasadas por los tubos tiene? Un solo paso, porque el fluido fluye de izquierda a derecha, una sola vez. Entonces dice un intercambiador de calor con un paso por los tubos. Tengo aquí el fluido azul, que es el fluido por el exterior de los tubos. Entonces, este fluido se lo llama lado de la coraza. Entonces, ingresa y sale. ¿Cuántos pasos tiene de derecha a izquierda? Un solo paso. Entonces, este intercambiador de calor es un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso por la coraza y un paso por los tubos. Bien, aquí tengo otro intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor que más se utiliza en la industria.
intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso por la coraza. ¿Qué quiere decir? El fluido pasa una sola vez por la coraza. El fluido negro. Ustedes ven en la parte externa de los tubos. A esto se dice el lado de la coraza. Entonces, a derecha. ¿Está bien? Perfecto. Pero tengo aquí el fluido por los tubos, que es el fluido caliente. Ingresa, aquí tiene una lámina superior. Entonces esta lámina divide en dos el número de tubos. En la parte superior tengo la mitad de tubos. Entonces el fluido ingresa por el interior de los tubos, fluye de izquierda a derecha. Pero aquí tengo que el tubo está doblado en forma de U, un codo cerrado. Entonces el fluido retorna, pero ya a la parte inferior del intercambiador de calor y sale. Entonces, ¿cuántos pasos realizó el fluido por el interior de los tubos? Dos pasos. De izquierda a derecha, un paso, y luego de derecha a izquierda, otro paso, y sale. Entonces, tengo aquí un intercambiador de calor con un paso en la coraza y dos pasos por los tubos. ¿Bien? Este es el intercambiador de calor que más se emplea en la industria. Un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Aquí tengo un intercambiador de calor con dos pasos por la coraza. El fluido azul por la coraza fluye de izquierda a derecha, llega al extremo derecho y fluye en la parte inferior. ¿No es cierto? Tengo dos pasos por la coraza. Bien, el fluido caliente, el fluido amarillo, por el interior de los tubos, fluye inicialmente de izquierda a derecha, llega al extremo derecho, aquí existe un tubo en U, y vuelve y sale. Entonces tengo dos pasos por los tubos. Este es un intercambiador de calor con dos pasos en la coraza y dos pasos por los tubos. El primer número siempre es el número de pasos por la coraza. Y el segundo número es el número de pasos por los tubos. Aquí tengo el espejo de tubos, ¿no es cierto? Este es el espejo de tubos y tiene varios tubos, ¿no es cierto? Tiene varios tubos. Estos son los tubos del intercambiador de calor, ¿está bien? Cabezal o espejo de tubos. Aquí tengo un intercambiador de calor, los deflectores, los discos segmentados, deflectores y los tubos del intercambiador de calor. ¿Está bien? Esto es un intercambiador de calor de un ingenio azucarero. Bien, aquí tengo parte del intercambiador de calor. Tengo los deflectores, que son discos segmentados. Entonces tengo los deflectores. Entonces el fluido fluye por esta zona. Aquí no hay deflector. Entonces este es el espacio por donde fluye el fluido. Como aquí ya existe el deflector, el fluido es forzado a ascender, a subir. En esta zona no tengo deflector. Entonces el fluido pasa a la siguiente zona. O sea, los deflectores nos proporcionan mayor turbulencia y mayor tiempo de contacto entre el fluido frío y el fluido caliente. Por tanto, mejora la transferencia de calor, estos deflectores. Nosotros vamos a estudiar intercambiadores de calor de coraza y tubo con deflectores segmentados al 25%. Aquí tengo el disco, ¿no es cierto? Este es el deflector. Este deflector sería este deflector. Y en la parte superior hay un espacio vacío. Este es el espacio vacío. ¿Está bien? Este espacio vacío es el 25% de toda esta área.
Por eso se dice deflector segmentado al 25%. Y luego tengo el otro deflector. Este último sería este, porque en la parte inferior tiene espacio. La parte inferior. Y justamente aquí en la parte inferior está este espacio. ¿Está bien? Entonces, estos son los deflectores. Estos puntos, estas áreas amarillas son los tubos. Estos tubos. ¿Cierto? Entonces, el fluido que está en la parte externa de los tubos lo vamos a llamar fluido en la coraza. Y el fluido que fluye por el interior de los tubos lo vamos a llamar fluido por el interior de los tubos. Bien, en un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos, tenemos estos perfiles de temperatura para ambos fluidos. El fluido caliente fluye de izquierda y sale en el extremo derecho. Entonces tengo el fluido caliente. Temperatura de entrada y temperatura de salida. Temperatura de entrada y temperatura de salida. Veamos qué sucede con el fluido frío. Ingresa a una temperatura T1 y fluye de izquierda a derecha. Llega al extremo derecho, lo vamos a llamar en ese punto temperatura I. Esta temperatura. Ahora el fluido fluye de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Y sale a la temperatura sub-2. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este gráfico de temperaturas, un intercambiador de calor de coraza y tubos es un intercambiador de calor en contracorriente. Este fluido y este fluido está en contracorriente. Entonces sería un intercambiador de calor en contracorriente. Pero si analizo esta temperatura y en la parte inferior, este perfil de temperatura con el perfil de temperatura del fluido caliente está en corriente paralela. Ambos tienen un solo sentido de flujo, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, esto es un intercambiador de calor de flujo mixto, porque tiene flujo paralelo y flujo en contracorriente en el mismo intercambiador de calor. Entonces, para hallar la diferencia de temperaturas, esta diferencia de temperaturas es igual a la media logarítmica de la diferencia de temperaturas multiplicado por un factor de corrección que varía, F sub T, que varía entre 0 y 1. Teóricamente el FT varía entre 0 y 1, pero sin embargo se recomienda para el diseño de intercambiadores de calor que el factor de corrección para la media logarítmica F sub T sea mayor a 0,75. ¿Está bien? Debe ser mayor. Menor a 0,75, la eficacia del intercambiador de calor es muy pobre. El factor de corrección es adimensional, no tiene dimensión. Esto se lo halla experimentalmente. Nosotros vamos a ver un método gráfico para hallar el factor de corrección para la media logarítmica. ¿Y a qué es igual la media logarítmica? A esta relación. Diferencia de temperaturas extremo caliente menos diferencia de temperaturas extremo frío. Sobre el logaritmo, diferencia de temperaturas extremo caliente sobre la diferencia de temperaturas extremo frío. Entonces, esta media logarítmica multiplico por el factor de corrección para la media logarítmica. Y esto sería la fuerza motriz o fuerza impulsora para la transferencia de calor en un intercambiador de calor
de coraza y tubo. Bien, entonces, ¿y cómo hallo el factor de corrección para la media logarítmica? En función de dos variables, R y S, que están relacionados con las temperaturas del fluido caliente y el fluido frío. R es igual variación de temperatura para el fluido caliente sobre la variación de temperatura del fluido frío. Esto es igual, este cociente es igual a la inversa de sus capacidades caloríficas. A la inversa, aquí tengo el fluido caliente, su capacidad calorífica está en el denominador. Aquí tengo el fluido frío, en el denominador su capacidad calorífica está en el numerador. Entonces, con esta relación se halla R, y aquí tengo otra variable adimensional también. Determino temperatura de salida del fluido frío menos temperatura de entrada del fluido frío. Temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de entrada del fluido frío. Entonces debo determinar estas variables R y S, ¿bien? Para luego hacer uso de estos gráficos. Estos gráficos varían desde la página, más bien, desde la figura 18 hasta la figura 23 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Aquí nos indica claramente en este gráfico que es un intercambiador de calor con un paso en la coraza y dos pasos en los tubos. Este gráfico es para un intercambiador de calor con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Y también en la misma tabla nos recuerda las relaciones R y S. ¿Bien? Este es un gráfico válido solo para el intercambiador de calor con un paso en la coraza y dos pasos en los tubos. ¿Cuál es el método para hallar el factor de corrección para la media logarítmica que se encuentra aquí representado en el extremo izquierdo? FT. ¿Cómo se halla? Esto se halla de la siguiente forma. Inicialmente determino S. Entonces, en abscisas ubico el punto S. Aquí dice S. Entonces, son valores de S. Entonces, ubico el valor de S, ahí estoy ubicando, luego selecciono una de estas líneas con el valor de R, con esta ecuación. En este caso seleccioné 0.4, entonces 0.3, 0.4, 0.6, 0.4. R al reemplazar me da 0.4, entonces selecciono esta isolínea de 0.4. Y con S, que es 0.675, no es 0.7, ¿cierto? Este punto ubico un punto y trazo una línea vertical hasta la curva de 0.4. Y luego a partir de eso una línea horizontal y tengo el factor de corrección para la media logarítmica para un intercambio de calor con un paso en la coraza y dos pasos en los tubos. ¿Cuánto? 0.88, casi próximo a 0.9, ¿cierto? De esa forma determino el factor de corrección. Este factor de corrección deberá ser mayor a 0.75. Aquí tengo otro intercambiador. Esto es un intercambiador de calor, como dice aquí, con dos pasos en la coraza, cuatro o más pasos en los tubos. Aquí tengo 1, 2,
3, 4 pasos en los tubos. En la coraza tengo 1, 2. Entonces esto es un intercambiador de calor con 2 pasos en la coraza, 4 o más pasos en los tubos. Bien, entonces de esa forma hay el factor de corrección para la media logarítmica. Este gráfico es para este intercambiador de calor. 2 pasos en la coraza y 4 pasos en los tubos. Por eso hace un momento indiqué que existen figuras que van de la figura 18 a la figura 23. Y están estos gráficos para hallar para cada tipo de intercambiador el factor de corrección de la media logarítmica. Esto es para este intercambiador, es este gráfico. Para este intercambiador es este otro gráfico. El método sigue siendo el mismo. Entonces tenemos las ecuaciones de diseño. La primera ecuación es la ecuación general de Fourier para el diseño de intercambiadores de calor. Las dos segundas nos indican que el flujo de calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. Bien, hasta aquí tenemos 3 ecuaciones. Bien, vamos a ver ahora qué sucede con los fluidos en el intercambiador de calor. Veamos lo siguiente. Vamos a analizar inicialmente el intercambiador de calor de coraza y tubos para el fluido en el lado de los tubos, para el fluido en el interior de los tubos. ¿Bien? Bueno, estas son las ecuaciones, ¿no es cierto? Los tubos, estos tubos, pueden estar arreglados en arreglo triangular o en arreglo cuadrado. Pueden estar en los vértices de un cuadrado o en los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, a este tipo de arreglo de tubos se lo llama arreglo triangular. En cambio, a este tipo de arreglo de tubos se los llama arreglo cuadrado de tubos. En la tabla número 9 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr, tengo lo siguiente. Tubos, dice, de 3/4. Allá. Si los tubos, estos tubos tienen un diámetro externo de 3/4. El arreglo es triangular. Me están indicando para este tipo de arreglo de tubo. El espaciado entre la parte central y la parte central de dos tubos adyacentes recibe el nombre de espaciado de tubo. El espacio libre entre tubo y tubo lo vamos a llamar C'. Esto es el claro o ligadura de tubos. Es el vacío que queda entre tubo y tubo. Muy bien, aquí tengo, ¿qué dice? Diámetro interno de la coraza. Si yo tengo un diámetro interno de la coraza de 39 pulgadas, entonces se refiere al diámetro interno de la coraza. Si yo tengo un diámetro interno de 39 pulgadas y el intercambiador de calor tiene 2 pasos por los tubos, entonces 2 pasos, 4 pasos, 6, 8 pasos por los tubos, 2 pasos. El diámetro interno de coraza es 39 pulgadas y tiene 2 pasos. ¿Cuál es el número de tubos del intercambiador de calor? El número de tubos es 1176. Para un intercambiador de calor, cuyo diámetro interno de coraza es 39 y tiene 2 pasos de tubo. Entonces requiero 1176 tubos. De esa forma se halla el número de tubos de un intercambiador de calor.
Existe en la misma tabla, también existe para arreglo cuadrado. El método es el mismo. Bien, bien, aquí tengo un intercambiador de calor, nuevamente de coraza y tubos, con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Vamos a estudiar el fluido que fluye por la parte interna de los tubos, el fluido caliente en este caso, que fluye por la parte interna de los tubos. Este intercambiador de calor tiene dos pasos en los tubos, ¿no es cierto? Inicialmente de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y sale. Dos pasos en los tubos. Se debe hallar el coeficiente de convección para el fluido en los tubos. Entonces, indicamos lado de los tubos. Para hallar el coeficiente de convección en el lado de los tubos, debo hallar el área para el flujo máximo en el lado de los tubos. Área para flujo máximo. ¿A qué es igual el área para el flujo máximo? Es igual al número de tubos que tiene el intercambiador de calor. Y el número de tubos lo podemos hallar de la tabla 9. Nosotros hace un momento hallamos para un intercambiador de calor cuyo diámetro interno de coraza es 39 pulgadas y tiene dos pasos por los tubos. El número de tubos es 1176. Entonces, de esa forma, tengo el número de tubos. Multiplico por pi cuartos diámetro interno del tubo sobre el número de pasos de tubo. En nuestro caso tiene dos pasos. Y si tuviera un solo paso, n sería 1. En nuestro caso, aquí tiene dos pasos. Pasa el fluido de izquierda a derecha hasta este extremo derecho y luego retorna de derecha a izquierda. Esto sería el segundo paso y sale. Un paso y dos pasos. Entonces, en nuestro caso, n es el número de pasos. DI es el diámetro interno de los tubos. El diámetro interno de los tubos lo vamos a encontrar en la tabla número 10. Tabla 10 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. Bien, para el diseño de los intercambiadores de calor debemos hallar inicialmente la temperatura media. Con esta temperatura media, en nuestro caso por el interior de los tubos, fluye el fluido caliente. Aquí está, ¿no? Este es el fluido por el interior y es el fluido caliente, porque llevan las temperaturas mayúsculas. T mayúscula es para el fluido caliente. Temperatura de entrada y temperatura de salida. Entonces debo hallar el promedio de ambas temperaturas. Y eso se hace aquí. ¿Cierto? ¿Para qué? Para hallar las propiedades físicas. La densidad, la viscosidad, peso específico, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl del fluido en el interior de los tubos. Entonces, para esto debo tener una buena tabla de propiedades físicas de los líquidos, las propiedades físicas del fluido que intercambia calor, en este caso el fluido en el interior de los tubos. Bien, aquí vamos a hacer una pausa de 5 minutos. En 5 minutos retornamos nuevamente. Recording. Intercambiadores de calor de coraza y tubos. Entonces, el primer paso es determinar la temperatura media del fluido. En este caso, el fluido por el interior de los tubos. Con esta temperatura, en tablas, hallo la densidad, la viscosidad,
peso específico, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl para el fluido en los tubos. ¿Está bien? Bien. El flujo másico es igual a la velocidad del fluido en los tubos por la densidad y por el área de flujo. La velocidad por la densidad es velocidad másica. Entonces, esta ecuación la puedo anotar como velocidad másica por el área de flujo. O también puedo indicar que la velocidad másica es igual a velocidad flujo másico sobre el área de flujo. El Reynolds lo puedo expresar en función de la velocidad del fluido en los tubos o en función de la velocidad másica del fluido en los tubos. Ambos me dan el mismo resultado. Tengo la viscosidad a la temperatura media, diámetro interno, diámetro interno. Si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Eso lo vimos en la primera parte de la asignatura. Entonces, si el número de Reynolds, este Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Y para flujo laminar tenemos la primera ecuación que nos permite hallar el número de Nusselt para flujo laminar en el interior de los tubos. Aquí es igual a 1.86 por el número de Reynolds en los tubos, me refiero a este Reynolds, por el número de Prandtl, diámetro interno de los tubos, la longitud de los tubos, a la 1/3. La longitud de los tubos en un intercambiador de calor de coraza y tubos no debe ser mayor a 6 metros, máximo 6 metros L. Todo esto elevado a 1/3, viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura de pared, elevado a la 0.14. El número de Nusselt es un número adimensional. ¿Está bien? Entonces, tengo la temperatura de pared del tubo central. Esto es la viscosidad absoluta del fluido en los tubos a la temperatura de pared de los tubos. Bien, esta ecuación me permite hallar el número de Nusselt para flujo laminar. Pero en la mayoría de los procesos industriales el flujo es turbulento. ¿Y por qué turbulento? Porque en flujo turbulento la rapidez de transferencia de calor es mayor. Para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, debo hallar el factor de fricción de la ecuación de Colebrook para flujo turbulento. Tengo la rugosidad de la tubería, tengo el diámetro interno, tengo el Reynolds. De esta ecuación despejo el factor de fricción. Luego, este factor de fricción reemplazo en esta ecuación, factor de fricción sobre 8, factor de fricción sobre 8. Tengo aquí el número de Reynolds menos 1000 por el número de Prandtl. 1 más 12.7, factor de fricción sobre 8 a la 0.5, Prandtl a la 2/3 menos 1. Esta ecuación me permite hallar el número de Nusselt cuando el flujo es turbulento en el interior de los tubos. Cuando es turbulento, es esta la ecuación para hallar el número de Nusselt.
Y esta anterior ecuación también me permite hallar el Nusselt, pero para flujo laminar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, inicialmente debo hallar el Reynolds. Si este Reynolds es menor a 2100, para hallar el Nusselt, voy a emplear esta ecuación. Si este número de Reynolds es mayor a 4000, entonces esta no me sirve. Esta es solamente para Reynolds menores a 2100. Como tengo un Reynolds mayor a 4000, esta ecuación no sirve. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Esta dice Reynolds mayor a 4000. Esta es la ecuación para hallar el número de Nusselt. ¿Está bien? Perfecto. Ya tengo el número de Nusselt, ya sea para flujo laminar o turbulento. A partir de este número de Nusselt, debo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el interior de los tubos. ¿Y cómo? Inicialmente debo determinar el número de Nusselt. Y a partir del número de Nusselt, despejo el coeficiente de transferencia de calor para el fluido por el interior de los tubos. Nusselt es igual al coeficiente de convección por el interior de los tubos, diámetro interno, conductividad térmica. De esta relación despejo el coeficiente de convección para el fluido que fluye por el interior de los tubos. Esto es igual al número de Nusselt en los tubos por la conductividad térmica sobre el diámetro interno. Pero para diseño de intercambiadores de calor, debo trabajar con el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en los tubos, referida a la superficie lateral externa de los tubos. Entonces, este es el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior de los tubos, referida a la superficie lateral externa de los tubos. Entonces, este coeficiente multiplico por el diámetro interno del tubo sobre el diámetro externo y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en los tubos, ¿no es cierto?, referida a la superficie lateral externa de los tubos. ¿Está bien? Bien, esto es el primer paso, ¿ya? Este es el libro donde está muy bien explicado todos estos métodos, procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. Entonces, en este libro explica bastante bien todos los pasos que nosotros estamos realizando en esta asignatura. Bien, vamos a quedar aquí porque la próxima semana tenemos el examen. Entonces, la próxima semana es el primer parcial. El examen es presencial. El examen es en el módulo 225, aulas 51, ¿sí?, y 52. El examen se inicia en nuestro horario de clase, 6:15. 6:15, ya no 6:30, 6:15. Porque si es 6:30 nos vamos a quedar hasta muy tarde. Entonces, vamos a iniciar a las 6:15. El primer grupo da su examen el día miércoles 11 de mayo a las 18:15. El segundo grupo da el día jueves 12 de mayo a las 18:15. El primer examen abarca hasta bombas centrífugas, ¿ya? Hasta bombas centrífugas. No entra al primer examen ventiladores ni compresores.
¿Está bien? Es hasta bombas centrífugas el primer examen. Para el examen deben portar su carnet o su boleta de inscripción. ¿Está bien? Vamos a tener una tolerancia de 10 minutos. El examen se inicia a las 18:15. Entonces, más 10 minutos de tolerancia. Más 10 minutos se cierra la puerta. Entonces, traten de estar un poco antes de la hora indicada para el ingreso del examen. ¿Está bien? Para el examen, además, deben tener su barbijo, su alcohol para desinfección de las manos, su hoja de examen, lápiz, borrador, calculadora. No está permitido el uso de celulares durante el examen. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna consulta. Los exámenes son presenciales. Ojo, son presenciales los exámenes, no son virtuales. El día miércoles 11 de mayo rinde su examen el primer grupo. El segundo grupo no viene. El jueves 12 de mayo rinde el examen el segundo grupo. El primer grupo no viene. ¿Está bien? O sea, la próxima semana no hay clases. Están programados los exámenes para unitarias 1. ¿Está bien? Bien, porque ya no tenemos más clases. O sea, hoy sería la clase última antes del examen. Es por eso que estoy reiterando todo esto. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna consulta. Bien, no habiendo consultas, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Entonces, el día miércoles estoy con el primer grupo y el día jueves con el segundo. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches, ingeniero.